a hacer lo que estamos, ¿vale? Entonces, estábamos aquí, había introducido los triglicéridos, si os acordáis. A ver, los triglicéridos, que no son otra cosa que químicamente son unos triésteres. Son triésteres, ¿por qué? ¿Veis? Aquí tengo un grupo éster, aquí otro grupo éster y aquí otro grupo éster. El éster, recuerdo, aunque le hemos dicho, formalmente, pero en este caso no solo formalmente, vienen de la reacción entre un alcohol, ¿lo veis? Aquí, esta es la parte alcohólica, ¿la veis? Esta es la parte alcohólica y un ácido. Se elimina agua, esta es la parte. Entonces, cuando veis R, C o R, aunque no venga de alcohol y ácido, porque no necesariamente tiene que venir, pero vosotros podéis ya ver que hay una parte que es como si viniese de un alcohol, esto como si fuese ROH. Y otra parte, esta parte aquí, que es como si fuese RC o OH. Esto os ayudaría mucho. Entonces aquí le estáis eliminando este OH y este hidrógeno que se va de agua y se forma el éster. Entonces aquí ya decía la grasa y los aceites, que dependía del doble o el triple enlace. Esto ya lo repetí 1000 veces, creo que esto ya lo sabéis. Pero para saber que cuando escribís aquellos cartoons, que sepáis de qué estáis hablando. Toda esta parte es la parte alifática, apolar, entonces tende a hacinarse casi un con el otro. Y esta parte, la parte polar, aquí se expone al agua, así en la membrana citoplasmática. Las grasas, como venía de ácido y alcohol, pueden tener la reacción opuesta. La reacción opuesta se hace sobre todo con sosa, con una base. Si yo pongo un OH, os recuerdo que esta es una sustitución nucleófila, sale el alcóxido formalmente y entra el OH, ¿lo veis? Entraría aquí R, C, OH, sería así la primera, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esto sería este OH. ¿De acuerdo? Y aquí se queda el alcohol. Esto simplemente 3 veces, porque están en el mismo. Ahora, ¿por qué luego ponemos ONA? Porque estamos en condiciones básicas. Entonces, siempre desde la primera parte os he dicho que un ácido, si ve una base, y aquí le ponemos muchas bases, se forma la sal, ¿no? Entonces, no podemos en estas condiciones poner el ácido porque estamos en condiciones básicas. Y además, a mí los jabones me interesan que sean bajo forma de sal. ¿Por qué? Porque así aumento su solubilidad en agua. Fijaros, la grasa no era para nada soluble en agua. El aceite, probar el aceite a poner en agua y veréis que no lo disolvéis. Pero cuando le ponemos NaOH y hacemos su sal sódica, ¿veis? Pues entonces, ¿veis? Estos son oxígeno y oxígeno con una carga negativa. Pues ahora esto aumenta su solubilidad en agua. Entonces, no digo que sea perfectamente soluble, pero tende a tener una parte, sigue teniendo apolar. Entonces se forman como burbujas, se forman como burbujas como burbuja de jabón, ¿no? Entonces, aquí se llama eso saponificación, porque saponificación, sapón, el jabón, ¿de acuerdo? Se genera glicerol y sale alcalina de los ácidos grasos. Entonces tendrá un mogollón, por ejemplo, si venía del triglicérido del ácido oleico, tendráis oleato sódico, estearato sódico, linoleato sódico, que son 2. Depende si lo estáis haciendo con residuos de ácido. ¿No? Se usaban los residuos de aceite, ¿no? O sea, nuestras abuelas lo hacían con lo que quedaban de las frituras y nos lo tiraban y usaban para hacer jabón. Pues esto era la reacción. ¿Cómo funciona el jabón? El jabón, vosotros imagináis, ¿veis esto aquí? Esto que veis aquí es la cadena del ácido alifático, que siendo apolar tende a ponerse entre ellos, porque entre ellos tienen más estabilidad. Y no con el agua, porque el agua es apolar. El agua tiene mucho más interacción a estar así que a estar ahí dentro. Y esto es la cabeza, ¿veis? El carboxilato, así. Entonces, ¿cómo funciona?
que si el jabón lo que hace es que las colas atrapan si hay una mancha. Si vosotros os laváis las manos, tenéis la mano grasienta, la grasa se va aquí, se va a entrapar, entonces, y el agua se lo quita, o en la ropa, ¿de acuerdo? Entonces tiene un efecto hidrofóbico que ayuda a hacer esto, ¿de acuerdo? Los detergentes se basan en esto, solo que en lugar de usar los detergentes, ya son un poco más sofisticados, usan sales un poco distintas. ¿Veis aquí esto? Todos tienen en común una cadena larga, porque sin cadena larga no tengo el efecto del jabón que quiero, del detergente que quiero. Yo quiero una parte hidrofóbica que me pueda atrapar la grasa y una parte polar que pueda interaccionar positivamente con el agua y llevarme la grasa. Normalmente se usan, por ejemplo, ¿veis esto? Si os fijáis, esta parte aquí es un primo hermano del ácido sulfórico. Eso se llama paratoluensulfónico. Son sulfonato porque el ácido era el ácido sulfónico. È medio orgánico, è medio, ¿veis? È un compuesto mixto. Pero è un ácido sulfónico. El original era un ácido fuerte. Esta es su sal. Es su sal que normalmente quien hacen detergente no usa el sodio, prefiere usar otras sales porque no precipitan. Porque, por ejemplo, muchas veces un problema que tienen los detergentes es si tenemos un agua un agua con cal, pues ¿qué pasa? Un agua con cal se va con el calcio y se baja. Por ejemplo, si usamos los ácidos de antes, con el calcio se forman compuestos insolubles, entonces como si vosotros tuvieseis menos jabón. Entonces, aunque le echáis mucho no están en agua. Pues entonces a veces como controion se usan otro tipo de iones. Alguna vez ni siquiera son monoxinol, que tiene un OH, esto lauril, esto es un sulfato orgánico, no es un sulfonato. Beh, hay ¿veis? Otro compuesto. Todos tienen parte polar y parte apolar, ¿vale? Otro compuesto. Vamos a ver ahora ésteres mixtos. Hasta ahora los ésteres lo habíamos visto del ácido éster ACI, de los ácidos carboxílicos. Pero vosotros como biólogo muchas veces no le hacéis caso, pero tenemos, y muy importante, los ésteres del ácido fosfórico. A ver, un éster, ¿os acordáis que os dije hace poco, hace 5 minutos, que es R es como si viene de un ácido y de un alcohol? Esperad que lo vamos, porque lo estoy repitiendo. Entonces, a quien se lo dije me estará mandando al carajo, pero yo creo que viene bien, ¿no? O R primero, ¿de acuerdo? H, este es un alcohol, el rojo, y el azul es así. Y luego lo que se forma es el éster, que era OR. Esperad que cambio el color. Y aquí tengo COR, como estaba aquí. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ácido y alcohol. Pues del fósforo es igual. La única diferencia es que el fósforo, el ácido fosfórico, es así. POH, 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 doble enlace, que sería H3PO4. Este es el ácido fosfórico. ¿Cómo se llaman las sales del ácido fosfórico? Pues fosfatos. Icoato, icoato, si os recordáis bien. Clórico, clorato. Perclórico, perclorato. Sulfórico, sulfato. Entonces, fosfórico, fosfato. ¿De acuerdo? Pues, ¿cuáles son los? Entonces, si ahora este ésteres yo lo trato con un alcohol, como por ejemplo esto, pues aquí tendré esta parte que es el alcohol. ¿Lo veis? Entonces tendré éster fosfato de lo que es. ¿De acuerdo? Esos son los tristes. Por ejemplo, uno que veis, que la habéis visto mucho, pero claro, normalmente yo lo que voy a intentar ahora es que veáis no como un cartoon, no como un dibujo, sino como algo de químico, que veáis qué está detrás. Si os fijáis, ¿lo veis esta parte aquí? Esperad que vuelvo al azul, porque el azul lo estamos diciendo el ácido.
esta parte de aquí, ¿lo veis que es como si aquí has sustituido un OH? ¿Lo veis que tenéis OH, 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 CO, CO? Y uno de los alcoholes, uno de los OH, perdón, del que esta vez, una diferencia que no es un carbono, que es un fósforo, pero da igual. Un OH ha sido sustituido por este alcohol, que lo voy a poner en rojo, con este alcohol, el peridoxal. ¿Lo veis? Con este alcohol. Aquí era un OH, ¿de acuerdo? Entonces, este H y este OH2 se ha ido a agua. Esto, el fosfato de peridoxal, donde aquí, donde funciona sobre todo como aldehído, esto ya lo comentamos en otro momento, pero esto es un éster del ácido fosfórico. Otro éster del ácido fosfórico, pues si os fijáis, esto, os fijáis en esta parte aquí es un alcohol. Bueno, un alcohol sería un azúcar, ya veremos qué son. Ahora completamente no lo entendéis, pero al final de este tema lo vais a entender, porque la parte de hidrato de carbono la vamos a mirar con lupa. Pero un alcohol, un azúcar, si recuerdo bueno era una ribosa, no estoy seguro, pero un azúcar es un polialcohol. Entonces, alcohol y ácido, ¿lo veis? Esto es un OH, era un alcohol, y esta parte aquí era la parte del ácido. Entonces tenemos, ¿veis? Como decía, fosfato, ¿no? Venía del ácido fosfórico, se llama fosfato. ¿Veis? Esto es otro grupo éster. Estos dos son grupos ésteres. El resto ya veremos qué son, pero ahora fijámonos que esta parte es un éster del ácido fosfórico. Perdona que estoy yendo al contrario. Pero no solo éster, no solo éster. Es decir, muchas veces esto lo habréis visto en bioquímica 3000 veces y la actitud que normalmente tendéis a tener es, y como se explica, es usar pelotita. Entonces se pone una cosa, una pelotita, dibujito, sí, si ribosa era. Donde P, y aquí sabemos que se va un P, se quedan dos, uno entra, uno sale. Si un fosfato reacciona con la DP, con un difosfato, forma un trifosfato. Pero sabemos qué es esto. Vamos a ver qué es. Porque dije éster, pero éster es esta parte. Éster es esta parte. Sin embargo, yo tengo otro enlace aquí, el PP, que enlace cuando se forma éster. Este enlace aquí y este enlace aquí, ¿qué enlaces son? ¿Qué enlaces son? Son enlace anhidrido. O sea, ahora yo lo que tengo aquí, este enlace aquí, este grupo es un grupo anhidrido, pero un anhidrido del ácido fosfórico. Si os acordáis bien, los anhidridos, así lo repetimos. Yo voy despacio para repetirlo. Y lo voy a poner con un dibujo verde, ¿vale? Los ácidos, por ejemplo, si yo tenía un ácido carboxílico, ¿de acuerdo? 2 moléculas, y la calentaba, yo tenía R, C, O, C, O, R, menos H2O. Entonces, eliminaba agua, de donde viene an es un prefijo griego que quiere decir sin agua. Entonces, los anhidridos vienen de ahí, porque formalmente se formaban calentando los ácidos y eliminaban agua y se formaban este grupo. ¿Lo veis? Que esto es un anhidrido de un ácido carboxílico. Pero ahora, imaginar que tenéis POH y POH, solo que el fosfórico está en más complejo. Tiene un doble enlace con O, otro OH, otro OH. Este era el ácido fosfórico, ¿verdad? Pues imaginar quitar agua de aquí. Se llaman pirofosfato, pero formalmente son anhidridos. Son anhidridos. OH, OH, aquí, OH, OH. ¿Lo veis? Entonces, esto que veis aquí es un anhidrido. Aquí es otro anhidrido. Es un trianhidrido. Porque el fósforo tiene más grupo H, entonces es capaz de formar mucho enlace
tipo fosfato, POP. Estos son anhidridos. Entonces, por eso el anhidrido, si os acordáis, ¿por qué lo usa la naturaleza? Porque los anhidridos, después de los cloruros, son excelentes grupos salientes. Cuando vosotros tenéis un nucleófilo, perdonadme, lo hacemos ahora con otro color. Si yo tengo un nucleófilo me va a atacar a esto y esto se sale, porque es un buen grupo saliente. Por eso la naturaleza lo usa. Entonces, un trifosfato, vosotros sabéis que es energéticamente, claro, lo cargamos. Formar un fosfato, necesito un trifosfato, necesito energía. Formar, ¿de acuerdo? Entonces, según este sistema lo uso como vector energético, ATP y ADP. Pero a la base está la formación o no la formación o no de grupo de anhidrido. Y esto también, si os fijáis, a la base, usando esta técnica de nucleófilo que sale, es lo que ahora que habéis oído hablar todo este año, este maldito año, de la PCR. La PCR, la polimerasa, usa esta reacción. Esta la veráis en bioquímica por detalle, pero no olvidéis que estamos hablando de una sustitución nucleófila, en que un nucleófilo ataca al electrófilo, que esta vez es el fósforo, y sale otro grupo y se forman los enlaces. Pues entonces, cuando os toca verlo en bioquímica, intentad recordarlo, que lo recordáis, vais a recordarlo y aprovecharlo mejor. ¿Vale? Por ejemplo, es lo que os decía. ¿Veis? Tenéis dos enlaces anhidrido, alta energía. ¿Lo veis? Esto se cambia, pero si os fijáis, no es otra cosa que aquí. ¿Quién es el nucleófilo? El OH. Es un agua. En realidad es agua. H2O que entra aquí y se forma OH. Y aquí se forma OH, el hidrógeno va aquí. Pero el nucleófilo es el agua cuando estamos usando esto. ¿De acuerdo? ¿Y cuando se va al contrario? Pues el nucleófilo es el fosfato. Un fosfato te ataca aquí y se une y elimina agua. Entonces se va por un lado o por otro. ¿De acuerdo? Aquí, una cosa que igual no entendéis es ¿por qué, Salvatore, si tú me hablas de ácido, yo veo siempre sales, ¿no? Porque vemos, tú me hablas de ácido, pero en realidad aquí es un sal, es un fosfato. Sí, a ver, tened en cuenta una cosa, que en bioquímica se pone con, digamos, cuando vosotros tenéis un ácido, por ejemplo, cualquiera, qué sé yo, pero vale también por el fosfato, para todo. Yo tengo, por ejemplo, el ácido, este ácido, CH3CO, COH. Esto es el ácido pirúvico. Ahora, ¿qué pasa? Que en la célula, en el pH de la célula, si vosotros vais a fijaros en el pKa, veráis que la mayor parte es desprotonado, es piruvato. Por eso siempre se habla de piruvato, pero es un equilibrio. Una parte de ácido pirúvico lo hay y cuando reacciona, puede que reaccione esta parte o no, reacciona con distinto. Entonces, el fosfato, ¿por qué yo digo fosfato o fosfórico? ¿Por qué? Yo lo digo, non penso alla condizione celular, però da igual, da igual. Yo espero que se esté entendiendo. Último grupo que se pueden considerar como derivado del ácido carboxílico son los nitrilos. A veces se consideran, yo por ejemplo no tendo a considerarlo, pero sí, porque non dà la sustituzione nucleófila, pero su hidrólisis, si yo lo pongo en agua ácida, pues obtengo los ácidos, me dan los ácidos. Y más NH3. Si lo hidrolizo, me hace esto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cianuro de metilo, cianometano, acetonitrilo, estos son benzonitrilo, etcétera, etcétera. Lo veis, la hidrólisis me da esto. Y luego me da NH4 más. ¿De acuerdo? Porque están en condiciones ácidas. Si yo lo reduzco, lo puedo reducir y reduciendo me dan
las amina. Porque voy poniendo por cada insaturación, le pongo hidrógeno, 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 ese que da NH2 es una reducción, que puede ser hidrógeno sobre palladio o el hidruro de litio aluminio, que este es famoso, lo hemos visto 3000 veces, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo un nitrilo, me da una amina primaria. Y ahora vamos a la última parte del curso, muy bonita, que son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono. ¿Por qué se llaman hidratos de carbono? Porque cuando lo descubrieron, cuando las primeras, quien puso los nombres, fueron los primeros científicos, y lo que pasaba, ellos veían que la fórmula general era, si había N átomos de carbono, era como si estaban unidos a 2N o N. Era como si fuesen CN con N moléculas de agua. Por ejemplo, si N era igual a 6 y tenía 6 carbono, era como si estuviese unido a 6 moléculas de agua. Entonces, por eso, hidrato de carbono. Parecía que era un carbono que estaba hidratado. Y formalmente lo es. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que tienen esta forma son los sacáridos, los esosos. Por ejemplo, la glucosa es C6H12O6. ¿Lo veis? Por eso, esta es la fórmula general. Si son disacáridos, lo que pasa sería N menos, si es un disacárido, menos 1. Si es un trisacárido, menos 2. O sea, por cada enlace entre un carbono y otro, pierde una molécula de agua. Pero más o menos tienen digamos, esta fórmula general. ¿De acuerdo? Igual ahora, si os digo los nombres, pasa así. Pero ya veremos que empezaremos con las osas, es decir, con los sacáridos que serán aldosas y cetosas. Aldosa cuando llevan un grupo aldehído y cetosa cuando llevan un grupo cetón. ¿Pero qué son, aparte de la fórmula general, los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono químicamente son compuestos que tienen al menos 2 grupos funcionales, que son, uno, un carbonilo, que puede ser un aldehído o puede ser una cetona. Por eso, si tiene el aldehído, lo llamaré aldosas. Aldosa cuando tiene el aldehído, cetosa cuando tiene una cetona. Y luego lo que tiene que tener es 1H, normalmente lo que ya veremos son 2OH. Son normalmente esto el mínimo, CH, CH2OH. Es decir, serán, químicamente son polihidroxi, cetonas o aldehídos. Polihidroxi, cetonas, cetosa. Polihidroxialdehído son las aldosas, ¿de acuerdo? Y luego veremos que tenemos aldotriosa, tetrosa, pentosa, depende del número, triosa, 1, 2 y 3. Tetrosa tiene 4, etcétera, etcétera. Los óxidos, esto volvéis, si se me olvida, volveremos luego, porque ahora es inútil que lo digo, porque si lo digo, bueno, dice, muy bien, pues me parece bien. Pero lo pongo aquí para cuando lo vayáis viendo de nuevo, lo vais a entender. Entonces, me perdonáis que no lo voy a explicar ahora qué es. Seguimos. Esto decía, lo veis aquí, por ejemplo. Yo aquí, esto es el mínimo. Vamos a ver una cosa. Aquí, por ejemplo, si veis aquí tengo un aldehído y aquí tengo un aldehído y lo llamo, son aldosos. Esto aldoso tiene 6 átomos de carbono, aldohexosa. Este aldoso tiene 1, 2, 3 y 4, aldotetrosa. Que tengo una cetona, ¿lo veis que tengo una cetona? Que luego carbono, carbono, aquí carbono, carbono. Pues una cetosa, que son 6, cetohexosa.
que son 4, cetotetrosa, ¿de acuerdo? Esta sí es la nomenclatura. Pero para recordarlo, ¿sabéis qué yo aconsejo? Aconsejo que vayáis construyéndolo uno a uno. Porque en realidad, el más, digamos, el más pequeño de los azúcares, el más pequeño, es el C3H6O3. ¿Qué sería esto? Que se llama gliceraldehído. Si os fijáis, es como una glicerina donde se ha oxidado uno de los carbonos. ¿De acuerdo? Este es el gliceraldehído, pero de gliceraldehído, en realidad, gliceraldehído, fijaros, tengo 2-hidroxi, entonces yo lo llamaría dihidroxipropanal. Dihidroxi porque tiene 2 OH. Prop porque son 3 átomos, el gliceraldehído. Al porque es un aldehído. ¿De acuerdo? Vale, y es la posición de los OH están en posiciones 2, 3, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, si yo tengo este compuesto, yo tengo un carbono asimétrico. El carbono aquí, este carbono, es un carbono que tiene 4 sustituyentes distintos. Es un carbono estereogénico, un carbono asimétrico. ¿Qué quiere decir? Pues que yo, de gliceraldehído, tengo 2 estereoisómeros. Tengo 2 estereoisómeros que sonan como, porque yo puedo, si esto lo pongo aquí, pueden estar los OH de esta forma o los OH de esta otra forma. Tengo solo estas dos opciones, no tengo más. O sea, si os recordáis, por cada centro quiral, yo tengo este número de estereoisómeros entre enantio y diastereoisómero. Y en este caso, N, ¿cuánto es? N1, entonces son 2. Por N igual a 1, tengo 2. 1 y 2. ¿De acuerdo? Bien, si os fijáis bien, y vamos a repetirlo, yo lo repito despacio, si yo intento dar la configuración absoluta, que podría escribirlo así, con la cuña, o lo podría escribir en Fischer, CHO, CH2OH, OH. Este es Fischer, Fischer es como si lo vieste así con la cuña, con esto y horizontal que vienen hacia vosotros, vertical que van hacia adentro. Entonces podéis escribirlo, esta gliceraldehído, como así o así. Entonces, si nosotros le vamos a dar, yo veo que tengo, esto es el número 1, esto es el número 2 y esto es el número 3. Y el hidrógeno el 4. Si yo intento unir 1, 2 y 3, me sale un sentido horario. Sin embargo, me sale un sentido antihorario, perdonad, veis que va contra la aguja del reloj, me saldría un S. Sin embargo, yo estoy mal colocado porque el hidrógeno, el más pequeño, viene hacia mí. Entonces me tendría que verlo del otro lado. En lugar de cambiarlo, yo lo que voy a hacer es, si yo lo veo S, es decir, que correctamente lo vendría a R, entonces esto es R. Este es el nombre químico. ¿De acuerdo? El nombre químico. Este es el nombre químico. R2,3-dihidroxipropanal. Ahora, ¿qué pasa? Y si vosotros vais a coger esto R y lo ponéis en una cubeta, le hacéis un análisis, vais a ver cómo cambia la luz polarizada. Veáis que la luz polarizada tiene por ejemplo, si entra así, luego cuando pasa la muestra, se desvía así. Y entre el ángulo este y este, como se desvía hacia la derecha de 8.7 en aquella concentración, etcétera, etcétera. ¿Cómo va hacia la derecha? Le ponemos D, que de estrógeno. Su opuesto lo desviaría del otro lado, lo desviaría así, pero siempre de menos 8,7. Y esto lo llamamos levógeno. Entonces, el más, damos positiva hacia la derecha y negativo. Entonces, o se usa D o se usa menos. Entonces, de acuerdo que son todos estos números, que son, es muy fácil, hemos explicado. Si os cuesta, me lo podéis volver a decir. Ahora, ¿qué pasa? Todos los azúcares cambiarán, tendrán más carbono, pero el penúltimo carbono, o sea, ¿veis? Porque el carbono empieza de aquí, 1, eso sería el 2 y este será el 3. ¿De acuerdo? El último carbono
no es nunca quiral porque siempre tiene un CH2. Tiene dos hidrógenos. El penúltimo es quiral. Y recordar siempre, siempre será de la serie D. Siempre será puesto con lo H, si os fijáis, si lo voy así, el OH del penúltimo carbón, si queréis el azúcar natural, lo tenéis que poner a la derecha. Pero es casual, D no quiere decir derecha. Yo derecha lo digo para que vosotros lo recordáis. ¿De acuerdo? Sus enantiómeros, cuando tenéis un azúcar y cogéis el enantiómero no es natural, es de la serie L. ¿De acuerdo? Es un azúcar no natural, son del levógiro, ¿de acuerdo? Pero verás que todo lo que tenéis, cambiarán muchas cosas, pero este centro, si son naturales, no cambia. Repito, solo si son naturales. Puede cambiar, pero ya no son naturales. Vamos a ver. Entonces, examinamos esto es lo mismo que estamos diciendo, ¿ves? Esta es la D-gliceraldehide, esta es la L-gliceraldehide. Aquí es una galactosa. ¿Veis? Esta es una galactosa. Normalmente, la convención, pero se puede cambiar, esta sí que no es fija, pero siempre tenéis que estar. Como son expresiones de Fischer, tenéis que recordar siempre que esto horizontal hacia vosotros, vertical hacia ahí. Y Fischer podéis darle la vuelta de 180 grados, pero no de 50, porque si no, no tenéis la convención. Pero el resto, pero normalmente, ¿cómo lo escribimos? Normalmente el grupo carbonilo, sea que sea una aldosa lo intentamos ponerlo arriba. Esto es como normalmente lo ponemos, ¿de acuerdo? Aunque no es, se puede cambiar, pero normalmente una consuetudine es usarlo así. Lo H, si el último H está, si lo ponemos así, lo H lo ponemos a la derecha y tenemos un azúcar D. Si lo H lo ponemos a la izquierda, tenemos un L. ¿Lo veis? Esto es lo que estaba diciendo. Por ejemplo, si os fijáis aquí, por ejemplo, es una galactosa. Galactosa es un nombre común que le damos. Pero si queremos decirlo, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, es una aldo. ¿Por qué? Porque tengo un aldehído. Hexosa. Osa, recuerdo que osa es como se llaman los azúcares. Cuando son, repito, cuando son polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Esto es un aldo hexosa porque son 6. Esta se llama comúnmente, pues luego han cogido nombres comunes, y son la galactosa, por ejemplo, esto. Su enantiómero, ¿veis? ¿Cómo se hace? Pues si lo H aquí viene a la derecha, lo otro viene a la izquierda. Es como si veo aquí un espejo. ¿Lo veis? Que es como si tengo un espejo. Entonces, pero su imagen especular, cuidado, ya no es un L. Es un azúcar no natural. Entonces, cuando cambian todo, entonces en un enantiómero cambian todos los centroquirales, si os fijáis. 1, 2, 3 y 4 y todo cambian. Todos los centroquirales se invierten. Cuando se invierte uno solo, si se cambia uno, si hay más centroquiral y todos quedan iguales, pero uno solo cambia, son diastereoisómeros. Estos ya serían diastereoisómeros. Pero en la química de los azúcares asume un nombre peculiar que se llama epímero. Entonces, un epímero es un diastereoisómero, dos epímeros son dos diastereoisómeros que difieren solo por un centroquiral. No son imágenes especulares, porque solo uno es especular. Los otros se quedan iguales, ¿de acuerdo? Ya veremos. Vamos a construirlo. Vamos a construir todo el árbol, como un árbol genealógico de azúcares. Vamos a ver, esperad que me voy a parar un momentito y os voy a preguntar qué tal se entiende lo que estoy diciendo yo. Un momentito. Decidme qué tal está entendiendo lo que estoy diciendo. Vale. Vale, tengo 4 sí, 3 no. Los 3 no. ¿Quieren entrar y decirme en qué parte
porque no puedo repetir todo. Si me queréis decir, estaré encantado de contestar. Si no, amén, no pasa nada. Vale, sigo. Salvatore. Sí, Y sí. que yo me he liado sobre todo en los efímeros. No he entendido eso. Sí, sí, el epímero te lo voy a explicar. El epímero, si es solo el epímero, no te preocupes, Ah, vale, porque vale, lo vale. vas a entender. Si es solo el epímero, lo vais a entender. Ok, ok. Vale, fenomenal. Pero no tengáis miedo, chicos, ¿no? O sea, esta es una parte muy bonita, ¿eh? O sea, a mí esto me encantaba. Toda esta química la ha hecho un químico alemán, Fischer, que para mí era un genio. O sea, ha hecho un trabajo, un puzzle maravilloso, ¿eh? Porque tened en cuenta que no eran los años 30 y no tenía las cosas que tenemos ahora. Y sin embargo, tenía que hacer rayos X, esto. Entonces, hacía reacciones, vamos, y sacó toda esta sistematización de las azúcares. Entonces, vamos a ver la familia, aquí vamos a ver la familia de los azúcares natural. Los levógeros, sabemos que tenemos que cambiar lo H del otro lado. O sea, lo que digo por los distrógenos, que son lo que os interesa más, ¿de acuerdo? Entonces, el capostípite, digamos, el primero, el Adán, el Adán y Eva de esto, sería la D-gliceraldehído. Ahora, imagínate, esto es un dihidroxialdehído. Ahora, ponemos que le vamos a poner otro grupo aquí en medio. Entonces, el penúltimo tiene que estar así. ¿Lo veis? El penúltimo tiene que estar así, a la derecha. Pero el antepenúltimo puede estar esto a la derecha y esto a la izquierda. Y ambos son naturales. Para que sea natural, esto tiene que estar a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, entre eritroso y treosa, que son estos son tridroxibutanales. Estos serían tridroxibutanal, è un tridroxialdehído, è una aldosa, è una aldotetrosa, y hay dos de aldotetrosa natural, eritrosa y treosa. Eritro y treo. Eritro, casi cuando decimos eritro, los OH están del mismo lado, treo cuando están del lado opuesto. Y en esta cosa de Fischer, aquí no es cis-trans, no digáis cis-trans que no tiene que ver. De hecho, no lo llamamos cis-trans, lo llamamos eritrosa y treosa. Recuerdo que cis-trans lo hablamos solo cuando tenemos o doble enlace o ciclo, y no estamos en ninguno de los dos casos. ¿De acuerdo? Pero para recordar, en el eritro, en el Fischer están del mismo lado, en el Fischer, en la representación de Fischer, en la proyección de Fischer están del mismo lado, la treosa en la representación de Fischer están del lado opuesto. En la representación, porque luego ruota. ¿De acuerdo? Ahora, si yo os dijese, ¿qué relación tienen eritrosa y treosa entre ellos? ¿Qué son? ¿Quién me lo escribe? A ver, ¿qué son? ¿Quién me lo escribe en el chat? A ver si alguno me dice. Eritrosa y treosa. ¿Qué recibo? Os preguntara. Carlos dice enantiómero. Bien. Si son enantiómero, gracias, Carlos, antes de todo, por haber participado, porque esto me interesa. Aunque no es correcto, no pasa nada, porque lo estoy explicando, faltaría más. Si yo quiero escribir el enantiómero del eritroso, yo lo escribo así. Y este no es igual a este. ¿Os dais cuenta? No es igual a este. El enantiómero, os recuerdo, sería de la forma L. El enantiómero del eritroso, y así como el enantiómero de todo esto, va a pertenecer a la familia de los levógeros, de los azúcares no natural. Entonces, enantiómero no. Segunda opción, vamos a otro. Diastereómero, ya va bien, Carlos. Por perfecto. Carlos ahora dice diastereómeros, o diastereoisómero. Pues sí, diastereoisómeros sí, efectivamente son estereoisómeros que difieren no por la conectividad, son estereoisómeros, y no son imágenes especulares. Cuando difieren por conectividad y no son, se llaman diastereoisómeros. Ahora,
en la química de los azúcares, sobre todo, como hay muchos centros quirales, cuando, si os fijáis, solo difieren por este centro quiral, lo otro igual. Cuando difieren por uno solo de los centros quirales, o sea, si el diastereisómero difiere en uno, se llama epímero. O sea, el epímero, ¿qué es? Es un caso particular de diastereisómero. Es un caso particular, es un diastereisómero que difiere solo por un centro quiral. Me estoy explicando esto que lo decía por el epímero que no lo entendíamos. Vamos adelante y vemos. Vamos aquí teníamos 3, aquí tenemos, estos son los triosos, estos son los aldotetrosos, estos son los aldopentosos. Son las aldopentosas. ¿De acuerdo? Porque tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuánto tengo aquí? Pues si yo recurriera a la regla que decía 2 elevada a n, donde n es el número de centros quirales, veo que n es igual a 3. Entonces 2 a la tercera son 8. Y aquí veo 1, 2, 3 y 4. Y los otros 4. Los otros 4 son de la serie natural. Los otros 4 son lo mismo de aquí, pero con los OH a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vais siempre a ver la mitad de los posibles. Vais a ver solo los naturales. Los que no son naturales no lo vais a ver. Entonces, ¿cómo puede ser? Esta es la ribosa, por ejemplo. Esta es la ribosa. Esta es la rabinosa. ¿Qué relación hay entre la ribosa y la rabinosa? Son epímeros en 2. ¿Lo veis? Cambian, se llaman epímero en 2. ¿Por qué? Porque cuando digo epímero, quiere decir cambia solo un centro quiral. En 2, el centro quiral que cambia está en el número 2. Yo recuerdo que los aldehídos el aldehído tiene prioridad sobre los hidroxi y se enumera del aldehído. ¿De acuerdo? O sea, este es el 1, este es el 2, el 3, el 4 y el 5. Si voy a la xilosa en comparación a la ribosa, el epímero en 3. Y la lixosa, el epímero en 4. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? En comparación a la ribosa. ¿De acuerdo? No, perdón. Perdón. La ribosa y la rabinosa, el epímero en 2. Si luego voy ribosa e exilosa, el epímero en 3, porque esto y esto es igual, el epímero en 3. Y la xilosa no es un epímero. La xilosa no es el epímero en 4, porque el epímero en 4 es innatural. Esto la lexosa se llama diastereoisómero, porque son 2 los centros quirales que cambian, 1 y 2. Entonces ya no lo podemos llamar epímero. Finalmente voy a los aldohexosa, que son la más famosa igual, aldohexosa. Aldehído con 5 hidroxi. Que tengo alosa, altrosa, glucosa. Esta es la única que os pido de aprender a memoria. Esta es la única. Entonces, ¿cómo me la aprendía yo? A mí me funcionaba cuando era estudiante. Yo me hacía este esquema, pero vosotros como yo empezaba a decir, como el primer es D, yo hacía derecha, derecha, izquierda, derecha. Y recordaba cómo era la formación. D y D. Y recordaba la glucosa. Porque normalmente solo esta pedimos. Luego decimos, por ejemplo, la manosa, decimos, es el epímero en 2 de la glucosa. Entonces yo sé que si el epímero en 2, los otros 3 lo escribo igual y el otro lo cambio. O digo, es diastereoisómero en 3 en 5. ¿De acuerdo? Si os fijáis, son toda la posible combinación. Aquí tenemos la galactosa. Siempre recordar, lo H está a la derecha. El penúltimo.
el último quiral, quiero decir, o el penúltimo en general. ¿De acuerdo? Y los otros tienen toda la combinación. Tenemos toda la combinación. Como aquí son 4 centroquirales, 2 a la cuarta, serían 16. De los 16 tiene 8 naturales y 8 que aquí no lo vemos, que están, si queréis, son los enantiómeros de cada uno de estos. 8 y 8. Bien, yo me paro aquí, ¿de acuerdo? Luego miraremos la cetosa, pero me paro aquí. Y si no hay nada más, ya nos veremos a la próxima, ¿de acuerdo?